Hola y sed todos y todas bienvenidos a este repaso del tema 5 de biología, donde vamos a dar un repasito muy rápido sobre los puntos más importantes del tema 5, aparatos para la función de reproducción. Comenzamos por estudiar las partes del aparato reproductor masculino, que como sabéis está formado por los testículos, el pene, glándulas y vías genitales. Esas glándulas que vamos a estudiar van a ser principalmente las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper o también llamadas glándulas bulbouretrales, y las vías genitales serán los conductos deferentes, el epidídimo y la uretra. Vamos a verlos en esta imagen un poquito más detenidamente. Deciros que la mayor parte de las estructuras del aparato reproductor masculino, como veis, se encuentran fuera de la cavidad abdominal. Dentro de la cavidad abdominal pues tenemos pocas estructuras, algunas sí hay, pero pocas, a diferencia, ya veremos, de la mujer, que la mayoría sí se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Los testículos, sabéis que es un repliegue de piel así a modo de bolsa, que se llama, repito, los testículos, digamos que están situados dentro de un repliegue de piel a modo de bolsa que se llama el escroto. No es que sean eso, sino que están situados ahí. Y luego cada testículo, ya dentro del escroto, está formado por un montón de conductos muy finos enrollados que se llaman los tubos seminíferos, que allí es donde se forman los espermatozoides. Además, como sabéis, los testículos no solo funcionan como el lugar donde se fabrican y se producen los espermatozoides, que por supuesto es una de sus funciones más importantes, sino que también funcionan como glándulas endocrinas, porque vierten a la sangre hormonas sexuales masculinas como la testosterona. El escroto se encuentra suspendido de la región de la ingle porque funciona como unidad de refrigeración. Esto es, los espermatozoides necesitan tener una temperatura que es un poco inferior a la corporal, porque si no, no podrían desarrollarse correctamente si la temperatura fuera la misma que la corporal. Por eso, los testículos descienden de la cavidad abdominal durante el desarrollo de la pubertad. Por eso decimos que se encuentra suspendido de la región de la ingle, para que refrigere un poco. Después, en cuanto a las vías genitales masculinas, que hemos dicho que eran el epidídimo, los conductos deferentes y la uretra, en general podemos decir que son las que permiten la salida de los espermatozoides. El epidídimo es un conjunto, aquí lo tenéis aquí encima del testículo, es una especie de conducto muy enrollado y es donde se van almacenando los espermatozoides. Después, los conductos deferentes conectan el epidídimo, aquí lo voy marcando, con la uretra, hasta aquí. Serían los conductos deferentes. Y luego, por último, la uretra, que sería esta de aquí, que va por dentro del pene, es donde ya desembocan los conductos deferentes, también desemboca todo el semen y toda la orina para salir al exterior. Recordad que en el hombre la salida del semen y de la orina es compartida por un mismo conducto que es la uretra. Después del pene, hablar de que, como sabéis, es un órgano cilíndrico que termina en un ensanchamiento que se llama el glande y que está recubierto por una capa de piel que es el prepucio. Cuando un hombre es estimulado sexualmente, hay unas neuronas del sistema parasimpático que son las que hacen que esas arterias del pene que va por dentro se dilaten y se vayan llenando de sangre y se produzca una erección. Recordad que el pene, si vemos una sección transversal del pene, vemos que está formado por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, que es el que rodea la uretra, y estas arterias que llevan la sangre aquí al pene son las que hacen que cuando el varón se estimule, pues llenen de sangre todos estos cuerpos cavernosos y esponjosos y el pene pueda cambiar de tamaño y producir una erección tan importante para que pueda producirse la función de reproducción, porque si el pene, lo veremos después más adelante, si el pene no está erecto, no podría nunca jamás penetrar dentro de una vagina de una mujer para producir una fecundación. En cuanto a las glándulas anejas, decimos normalmente, porque son glándulas que están anejas, ¿no?, al aparato reproductor, pero son muy importantes por las secreciones que producen. Bueno, pues tenemos las vesículas seminales que producen, para situarnos, ¿no? Las glándulas finales van a producir unas secreciones que van a formar el semen, ¿de acuerdo? Vamos a ver cada glándula por separado. Las vesículas seminales producen un líquido que es rico en fructosa y en prostaglandinas. La fructosa es para proporcionar energía para los espermatozoides, porque después de ser eyaculados tienen que moverse durante mucho tiempo, necesitan energía. Y las prostaglandinas lo que hacen es estimular la contracción del útero, y esto va a ayudar al ascenso de los espermatozoides por el conducto reproductor femenino.
Después la próstata es otra de las glándulas que segrega sustancias que activan la movilidad de los espermatozoides. Realmente lo que hacen es neutralizar el ambiente ácido de la vagina. La vagina tiene un ambiente ácido, por tanto el espermatozoide cuando llega allí se vería como dificultado su avance. Entonces la próstata tiene un líquido, un fluido, una sustancia que neutraliza ese ambiente ácido. Por último, las glándulas de Cooper, que las tenéis aquí, estas pequeñitas de aquí. Estas glándulas producen una secreción lubricante, que es mucosa y alcalina. Es importante recordar que estas gotitas que producen las glándulas de Cooper se pueden ver a menudo en la apertura del pene antes de una eyaculación real, porque actúan a veces como lubricante. Por tanto, recordad que no es imposible que esta gota pueda contener algunos espermatozoides. Esto era muy importante para aquel método anticonceptivo que es la marcha atrás, que a veces se utiliza y que no es nada fiable por esta pequeña gotita de líquido que puede contener espermatozoides y que a veces se ve en la apertura del pene antes de que el hombre eyacule. Pasamos ya, es un resumen, no me entretengo mucho, pasamos al aparato reproductor femenino. Recordaros que está formado por los ovarios, la vulva y las vías genitales, que vamos a dividir en trompas de falopio, útero y vagina. A excepción de la vulva, en este caso, todas las demás partes se encuentran localizadas dentro de la cavidad abdominal. Esto es importante porque se diferencia del hombre. Vamos a analizar una a una. Los ovarios, los tenéis aquí. Y quizás en esta otra diapositiva los vemos mejor porque están, veis, aquí a ambos lados, vista frontal se ven mejor. Son las gónadas femeninas, los ovarios. Además de producir los gametos, que son, como sabéis, los óvulos, los ovarios también son glándulas endocrinas, que producen hormonas como los estrógenos y la progesterona que van a ser vertidas a la sangre. Pero para nuestra función reproductora producen los óvulos. Recordad. Después las vías genitales femeninas, trompas de falopio, útero y vagina. Son esas. Las trompas de falopio son estos dos conductos que conectan los ovarios con el útero. Dentro hay unas células con cilios para poder empujar al óvulo una vez que se salga del ovario y que llegue hasta el útero. Después tenemos el útero, también llamado matriz. Recordad que tiene aquí una capita por dentro que es el endometrio y luego por fuera una capa muscular. El endometrio va a ser importante porque luego hablaremos de él cuando hablemos de la menstruación, que es esa capa que se desprende durante la menstruación y es la capa en la que se va a unir, se va a anclar, se va a anidar un futuro embrión en caso de que haya una fecundación. Por eso decimos que en el útero se implanta y se alimenta el embrión después de la fecundación. Y después la vagina, la última parte, es un conducto de paredes flexibles que ya conecta con el exterior. La vulva está formada pues, por dos pliegues de piel llamados labios. Tenemos los labios mayores, que son los más externos, y los labios menores, que son los más internos. Después, en el ángulo anterior, se encuentra aquí un órgano eréctil muy sensible que se llama el clítoris. Es el órgano más sensible en la mujer. Es como el centro de sensación sexual de la mujer porque confluyen ahí un montón de terminaciones nerviosas. Después también deciros que entre los labios menores se localiza el orificio de la uretra, que lo tenéis aquí. Este orificio es el orificio de la uretra. Y por detrás encontramos el orificio de la vagina. La zona rodeada por los labios menores es lo que llamamos, toda esta parte de dentro es el vestíbulo de la vagina. Y aquí hay unas glándulas vestibulares llamadas las glándulas de Bartholin que producen una secreción lubricante que ayuda a lubricar los labios vaginales durante la función sexual. También recordaros el himen, que es un delgado anillo de tejido que forma un reborde a la entrada de la vagina. Vale. Bueno, pues vamos a continuar. Ya digo, es un resumen, no me puedo parar en muchas cositas. Si tenéis cualquier duda, como siempre, podéis contactar conmigo para aclararlas. Vamos ya directamente a hablar de los ciclos sexuales de la mujer. Vamos a hablar de los ciclos menstruales y el ciclo menstrual y el ciclo ovárico, el ciclo que ocurre en el ovario y el ciclo que ocurre en el útero. Bueno, pues hay dos ciclos en la mujer, como acabo de decir. Y entre esos dos ciclos, ovárico y menstrual, hay una estrecha relación entre ellos, pero son distintos, ¿vale? Los dos ciclos son ciclos de duración media de 28 días. Los dos. El primer día de los dos ciclos, para poder estudiarlos, vamos a llamarlo al primer día de la menstruación.
primer día en que la mujer mancha, ese es el primer día de los 2 ciclos, tanto de lo que ocurre en el ovario, que ahora lo vamos a ver con más calma, como lo que ocurre en el endometrio, que vamos a verlo luego en este dibujito de aquí. Pero el día 1 de los 2 ciclos es el primer día de la menstruación. Entonces, recordad, ciclo ovárico y ciclo menstrual son procesos cíclicos que tienen lugar respectivamente en el ovario y en la mucosa del útero, o también llamado, como sabéis, endometrio. Vamos a estudiar el ciclo ovárico, que vamos a dividirlo en 3 fases. Primera fase, la fase de crecimiento folicular, que es esta de aquí. ¿Veis? Los folículos, que son unas estructuras donde dentro de cada uno de ellos hay un óvulo inmaduro, ¿de acuerdo? Pues van a empezar, como veis, a crecer, a madurar. Esto lo hacen gracias a que la hipófisis, que recordad que es una glándula que está en la base del cráneo, produce la hormona FSH, la hormona folículo estimulante. Y esta hormona estimula la maduración en el ovario de algunos folículos. Durante esta fase también se producen estrógenos, porque los folículos también actúan como glándulas endocrinas y empiezan a producir estrógenos que son liberados a la sangre. Esto ocurre, vamos a ir viendo las 2 imágenes, ¿veis? Desde el día 1 hasta el día 14. Aquí tenéis el folículo, como va poquito a poco creciendo, hasta que está completamente maduro, con su ya óvulo aquí dentro. Como veis, ha habido un pico de FSH y también se ha empezado a producir estrógenos. Aquí tenéis las gráficas de la producción de hormonas, tanto esta como esta, que es la misma. Llegamos al día 14. Y en el día 14, uno de los folículos completa completamente, totalmente su maduración, se rompe y veis, ¡pap!, libera un óvulo. Vemos también en esta imagen de aquí cómo se ha roto el folículo y ha liberado un óvulo aquí, ovulación. Este proceso, como sabéis, está regulado por hormonas. Si vamos a la gráfica de las hormonas, vemos como justo en el día 14 hay un pico muy grande de la hormona esta y de esta, que son la FSH y la LH. La FSH, la hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona luteinizante. Una vez que ha pasado esto, el folículo, que ya ha soltado su óvulo, empieza a degenerar. Aquí lo tenemos, ¿veis? Empieza a degenerar y se forma una estructura llamada el cuerpo lúteo. Entonces esto va a ir desde el día 14 hasta el día 28. Los restos del folículo forman el cuerpo lúteo. Y esta estructura sigue produciendo hormonas. Concretamente, vemos en la imagen, produce estrógenos, como veis todavía, y progesterona, que es la que más aumenta en esta fase. ¿Qué hacen estas hormonas? Van preparando al útero para un posible embarazo. Si el óvulo no fuera fecundado, ese cuerpo lúteo, como veis aquí, va degenerando hasta desaparecer. Por tanto, disminuye los niveles de hormonas que hay en la sangre para que iniciemos un nuevo ciclo. Si se produjera la fecundación, el cuerpo lúteo no degeneraría, sino que seguiría secretando estrógenos y progesterona. Esto quedaría aquí alto para señalar al ovario que tiene que parar las ovulaciones para que no siga ovulando. ¿Qué ocurre ahora en el útero? ¿Qué pasa en el útero? Bueno, pues en el útero ocurren los mismos días cosas, no parecidas, me refiero a cosas que están sincronizadas, esa es la palabra clave. Ahora vamos a verlo un poquito más detenidamente. Desde el día 1, más o menos, hasta el día 4 o 5, tenemos la menstruación, donde aquí tenemos en este dibujito de aquí dibujado el endometrio del útero, esa capa más externa del útero. Como veis, en los primeros días comienza a bajar su tamaño, porque lo que le ocurre al endometrio es que se destruye y se expulsa al exterior. El endometrio es una capa bastante gruesa y que está muy vascularizada con muchos vasos sanguíneos, por tanto, se expulsa al exterior a través de la vagina, evidentemente, y claro, toda esa sangre que estaba en los capilares, pues también sale y se produce una hemorragia. Esta etapa, como ya hemos dicho antes, estaba relacionada con la degeneración del cuerpo lúteo, que había disminuido los niveles de hormonas, por tanto, permitía que se eliminara el endometrio. Una vez que eliminamos el endometrio, no ha habido fecundación, comienza de nuevo, ¿veis?, a crecer el endometrio, por acción de las hormonas, por supuesto, hasta que tenemos un endometrio perfectamente ya gordito,
vascularizado y perfecto para recibir a un posible nuevo embrión. Y si os fijáis, justo coincide, porque si la ovulación es el día 14 del ciclo ovárico, y ya veremos ahora dentro de un ratito que la fecundación, si ocurre en ese día, tarda unos 7 días más o menos el embrión en llegar al útero e implantarse, va a llegar al útero sobre el día 21, 22, 23, 24, sobre estos días. Y fijaros que son los días en los que el endometrio está ya bien gordito, bien hermoso y bien preparado para recibir a un posible embrión que llegue ahí ya preparado. Vamos a ver entonces ahora un poquito más detenidamente el proceso de la fecundación. La fecundación es la unión de un espermatozoide y de un óvulo para formar un cigoto. Y ese proceso siempre tiene lugar en las trompas de falopio. Aquí lo tenéis. Un óvulo ha sido liberado, aquí llegan los espermatozoides y se fecunda y se forma el cigoto. Y el cigoto, nada más fecundarse, empieza a dividirse. ¿Veis? De una célula pasa a 2, de 2 a 4, de 4 a 8 y poquito a poco empieza a dividirse. Os recuerdo que solo es un único espermatozoide de todos los que llegan el que consigue atravesar la corona de células que protege al óvulo. También recordaros algunos datos. Es que después de la eyaculación en el aparato reproductor femenino, los espermatozoides pueden seguir vivos y pueden fecundar al óvulo durante unas 48 a 72 horas aproximadamente. Más allá no tendrían capacidad de fecundación un espermatozoide. Y el óvulo, después de la ovulación, sigue fértil unas 12-24 horas, ¿vale? Por eso decíamos que en mujeres con ciclo menstrual muy regular, las relaciones sexuales en la mitad del ciclo pues son las que tienen mayor probabilidad de acabar en una fecundación. No obstante, recordad que en muchas mujeres el ciclo menstrual no es tan regular, incluso en las mujeres en las que es muy regular hay una cantidad de factores que pueden alterarlo. Por tanto, nunca el contar los días es un método eficaz para evitar un embarazo no deseado. Vale, ya tenemos cigoto, se forma, empieza a dividirse, se transforma en embrión y llega más o menos al útero, ya digo, 7-14 días después de la fecundación más o menos. Por tanto, una vez que llega al útero se va a fijar el endometrio. Y ese proceso se llama la implantación. Una vez que el embrión se implanta, anida en el endometrio, desaparece la menstruación y desaparece la producción de óvulos, para imposibilitar una nueva fecundación hasta que se restablezcan las funciones después del nacimiento del bebé. Vale, pues una vez ya tenemos, ¿veis? El embrión aquí que se implanta, que anida en el útero. Bueno, pues una vez que el embrión se implanta, se va a formar la placenta y el amnios. La placenta es un órgano que va a conectar al embrión con la madre a través del cordón umbilical para poder alimentarse, y el amnios es una bolsita que va a proteger al bebé, y dentro hay un líquido que es el líquido amniótico. Más cositas que os cuento. Mirad, las membranas que se van desarrollando alrededor del embrión, mejor lo vemos en esta imagen. Aquí se implanta y se empiezan a formar unas membranitas. Aquí, ¿veis? Unas membranitas se empiezan a formar. Bueno, pues estas membranitas que se forman alrededor del embrión van produciendo una hormona que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Es una hormona que va a estimular al cuerpo lúteo para que siga actuando, aquello que comentamos antes de que si el cuerpo lúteo seguía produciendo hormonas, pues eso impedía que el ovario siguiera produciendo óvulos. Bueno, pues, ¿por qué os comento esto? Porque la presencia de esta hormona, de la hormona gonadotropina coriónica humana, es la que se utiliza como método indicativo de embarazo de los típicos análisis de sangre y de orina, que los conocéis. Por ejemplo, el típico de orina que se compra en farmacias, lo que busca es esta hormona, la gonadotropina coriónica humana. Claro, durante lo que he dicho antes de la placenta, voy a repetir un poquito más extenso. Durante los primeros días del desarrollo, el embrión se nutre de las reservas que contenía el óvulo. Pero claro, estas reservas se agotan muy pronto. Por tanto, en el útero, las ramificaciones estas que se crean durante la anidación, estas que veis aquí, estas ramificaciones, bueno, pues estas se van desarrollando hasta formar un órgano nuevo, que es la placenta, que aquí si lo vemos ya aquí, aunque está más desarrollado, sería este órgano que está aquí, la placenta. La placenta es un órgano que va a nutrir al embrión, porque a través de las finas paredes de la placenta el embrión va cogiendo el oxígeno, las sustancias nutritivas de la sangre y pasan al bebé a través del cordón umbilical, y luego el bebé le pasa también el CO2 y los desechos a la placenta para que se puedan eliminar. Se produce el intercambio de sustancias entre la sangre materna y la sangre del embrión. La placenta está unida al embrión mediante una estructura que es parecida a una cuerda, que es el cordón umbilical,
que contiene los vasos sanguíneos, que son los encargados, aquí tenéis una imagen del cordón, que son los encargados de transportar la sangre de un lado hacia otro. Concretamente hay 2 arterias umbilicales y una vena umbilical, como veis, dentro del cordón. Y también simultáneamente a la formación de la placenta se genera una bolsita que tenéis aquí en una infografía, ¿veis? Aquí perfectamente la bolsa donde está dentro del bebé, donde dentro, perdón, está el bebé. Y esa bolsa amniótica es una fina membrana donde dentro está el líquido amniótico, que es el que rodea y que protege al embrión. Bueno, pues vamos a continuar y deciros que para calcular el periodo de gestación, los ginecólogos lo que hacen, gestación es el tiempo que el bebé va a estar dentro de la barriga de la mamá, pues cuentan 40 semanas después del primer día de la última regla. Eso es lo que se cuenta. ¿Cuándo fue tu última regla? Pues a partir de ahí contamos 40 semanas. Ese es el tiempo que los ginecólogos cuentan para los embarazos, aunque como ya vimos, realmente no serían 40, serían 38 porque la fecundación tiene lugar sobre el día 14 del ciclo. Por tanto, esas 40 semanas hay las 2 primeras que no ha habido embarazo. Pero no obstante, siempre, ¿vale? Para no liarnos, siempre los ginecólogos cuentan 40 semanas de media después de la última regla. Aunque también sabéis que dentro de esas 40 semanas sería perfectamente viable y normal un parto entre la semana 38 y la semana 42 desde la última regla. ¿Qué ocurre durante el desarrollo embrionario? Bueno, pues en el primer trimestre de lo que es el desarrollo continúan las divisiones celulares. Pues sabéis que hemos dicho antes que de una ha pasado a células, luego a 4, 8, se empieza a dividir, y aquí ya se empiezan a desarrollar la mayoría de los órganos. Alrededor de la semana 7 más o menos se forma la cabeza, es cuando se empieza a llamar feto. En el segundo trimestre ya comienza a osificarse el esqueleto, a formarse el esqueleto ya óseo, porque al principio recordáis que lo vimos en el tema 1, es cartilaginoso. Pues comienza a osificarse un poco el esqueleto y empieza a madurar el sistema nervioso. Incluso los pulmones ya comienzan a madurar más o menos a partir de la semana 26 más o menos. Y luego ya por último, en el tercer trimestre, es cuando maduran el resto de los órganos del bebé. Bien, aquí tenéis una imagen muy bonita donde veis una mamá que se hizo fotos durante toda su gestación hasta incluso que llegó el bebé, hasta que llegó el parto a las 40 semanas y bueno, cuando llega a esas 40 semanas pues comienza el proceso del parto. El proceso del parto comienza porque la hipófisis de la madre empieza a liberar una hormona que es la oxitocina, que es la que provoca las contracciones en el útero y con ello comienza el parto. El parto tiene 3 fases, la fase de dilatación, la fase de expulsión y por último la fase de alumbramiento. La dilatación es la fase que más tiempo dura, puede durar de 2 a 12 horas o más, ¿vale? Son datos aproximados, puede durar más, depende de la mujer, también depende de si el primer parto, el segundo, el tercero o el cuarto o más pero bueno, es la fase que más tiempo suele durar. Y en esta fase, pues el cuello del útero, como veis aquí, tiene que abrirse prácticamente no caber ni un dedo meñique por el cuello del útero, no cabe, hasta 10 centímetros para que quepa la cabeza del bebé. Dilatación. Y esto lo hacen las contracciones del útero, que cada vez son más regulares y frecuentes y van poco a poco dilatando el cuello del útero hasta que alcance esos 10 centímetros. Durante esta fase, pues la bolsa amniótica suele romperse y se produce la liberación del líquido amniótico, que es lo que se llama la rotura de aguas coloquialmente. Evidentemente ese líquido sale por la vagina y la mujer lo nota y sabe que el parto pues está cerca, no que sea inminente como las películas, que ya va a dar a luz rápidamente, pero ya sabes que falta menos para que el parto comience. Bueno, el parto ya ha empezado, para que comience la fase de expulsión, ¿no? Que es la fase, digamos, donde el bebé va a salir fuera. Esta fase de expulsión, como digo, puede durar entre unos 15 minutos y 1 hora más o menos. Ya digo, son datos relativos, pero para que os hagáis una idea, entre 15 minutos y 1 hora. Y generalmente primero sale la cabeza del bebé y después el cuerpo. Es lo que suele pasar de forma general. Simplemente las contracciones del útero son cada vez más intensas, más frecuentes y van empujando poco a poco el feto hacia el cuello del útero. Y por último nos queda la fase de alumbramiento, que es la fase de expulsión de la placenta. Una vez que el bebé ha salido fuera, el cordón umbilical sigue todavía unido a la placenta y hay que esperar unos ratitos, unos 15 minutos, 30, 45 minutos, depende, donde vuelven de nuevo las contracciones para que se desprenda la placenta del útero y junto con todos los restos de las bolsas amnióticas y el cordón umbilical pues salga fuera. Esto ya dura unos 5 o 10 minutos aproximadamente. Y repito, es la fase de alumbramiento.
Vale, vamos a hablar un poco ahora de los métodos anticonceptivos. Y los métodos anticonceptivos sabéis que son muy importantes porque, como yo os he dicho muchas veces, el tener hijos, el reproducirse, quizás sea de las decisiones más importantes que tengáis que tomar en vuestra vida. Por tanto, es muy importante conocer los métodos anticonceptivos para no tener un embarazo no deseado. Y hay métodos anticonceptivos de todos los tipos, de todos los colores, y de muchas... bueno, hay muchísimos, ahora vamos a ver algunos de ellos. Pero es importante saber cómo funcionan, cómo son y cuáles previenen y cuáles no las infecciones de transmisión sexual. Claro, ya lo sabéis, pero lo voy a recordar lo primero. Los únicos métodos que previenen las infecciones de transmisión sexual, las ITS, son los preservativos, tanto el masculino como el femenino. Son los únicos métodos. Los demás, ninguno. Vamos entonces a empezar a estudiar los métodos anticonceptivos. Existen métodos naturales que se basan en conocer cuándo es el momento de la ovulación. Entonces, según el momento de la ovulación, pues hay más probabilidad o menos probabilidad de embarazo. Yo os pregunto, si se mantienen relaciones sexuales incluso durante la menstruación, donde la ovulación está alejada, ¿no? Según hemos visto antes, ¿es posible que la mujer se quede embarazada? Bueno, pues sí sería posible. Evidentemente es muy poco probable, pero como posible es posible. Por tanto, es muy importante que sepáis que los métodos naturales son muy poco fiables y, por supuesto, no previenen estas infecciones de transmisión sexual. Está el método Gino del calendario, el método de la temperatura basal, que esto no lo comenté antes, pero podemos recordarlo en esta diapositiva. Cuando la mujer ovula, ahí tenéis representada la temperatura basal. La temperatura aumenta con medio gradito más o menos, por tanto, si la mujer se mide la temperatura corporal, puede saber cuando aumenta medio grado más o menos su temperatura corporal, es que está ovulando en ese momento. Es una forma de saberlo. Incluso otro método que no tiene que ver con la fecha de la ovulación, pero sí es la marcha atrás, que también la hemos comentado antes, pueden ser métodos naturales. Repito, son métodos muy poco fiables. Y por supuesto ninguno previene las infecciones de transmisión sexual. Después tenemos métodos mecánicos, como este del preservativo, que lo que va a impedir es mecánicamente el encuentro entre gametos. El preservativo es el más barato, sobre todo el masculino, el más utilizado. Es muy fiable si se utiliza correctamente. Y bueno, y además, como he dicho antes, previene las ITS. Inconveniente. El único, podríamos decir, que disminuye las sensaciones masculinas. Y puede romperse si no se coloca bien. Siempre debe colocarse sobre el pene completamente en erección. Y también otro consejo es que el hombre no debe tardar mucho tiempo en retirar el pene de la vagina después de la eyaculación para que no, digamos, el semen pueda reposar por el preservativo. Otro método también así mecánico de barrera sería el diafragma. El diafragma es una membrana de goma que se coloca en el útero. Se tapona el útero, digamos. Requiere asesoramiento ginecológico y, por supuesto, no previene las ITS. Bueno, ya no lo voy a decir más, porque de aquí adelante ninguno previene las ITS, así que no me repito más. Debe tener un tamaño adecuado para cada mujer y siempre es recomendable utilizarlo con crema espermicida, que es esto que tenéis aquí. Una crema espermicida es un método químico que lo que hace es una crema, como una especie de sustancia química que mata o frena la movilidad de los espermatozoides. Por tanto, si algún espermatozoide se colara por ahí por el diafragma, pues ese espermicida, digamos que lo mataría o disminuiría su movilidad y no sería capaz de llegar nunca a las trompas de falopio para fecundar. Evidentemente el diafragma hay que ponérselo justo antes del coito, evidentemente, y se debe dejar colocado durante varias horas después. Una vez después se lo saca, se lava, se guarda en la cajita y para el próximo uso. También tenemos otro método que es el DIU. El DIU es un método que lo que hace es un objeto que dificulta la fecundación e impide que se implante el embrión. Es un método que requiere control y revisiones médicas y por supuesto te lo tiene que poner un médico porque ya veis que se coloca dentro del útero. De hecho las siglas son dispositivo intrauterino. Probablemente lo que haga el DIU será estimular una respuesta inflamatoria en el útero para impedir la implantación. Es probable que esto ocurra. Es un método que también produce calambres, aumenta el flujo menstrual. Bueno, en fin, es un método que también tiene sus contraindicaciones. Después están otros métodos más artificiales, más químicos, como pueden ser, por ejemplo, la píldora. La píldora es un método que lo que hace es impedir la ovulación.
es un método que requiere prescripción médica y control médico. Puede ser en pastillas, puede ser en parches, puede ser inyecciones o como esto que es un aro vaginal, ¿vale? Y lo que es hormonas sintéticas para que el cuerpo se crea que estás embarazada y entonces deja de producir óvulos. Los ovarios dejan de ovular. Hay una semana siempre de descanso, que son estas pastillitas blancas que suelen ser placebo. Esa semana de descanso es para que se produzca la menstruación. También está la píldora del día siguiente. Esto es un método de emergencia absoluta, de extrema emergencia. Nunca debe nunca utilizarse como método anticonceptivo, sino como método de emergencia. Se rompe el preservativo, hay un problema, método de emergencia, ¿vale? Porque tiene muchísimos efectos secundarios. Y también tenemos los métodos quirúrgicos, que son métodos de esterilización, la vasectomía en los hombres y la ligadura de trompas en las mujeres. Por último, hablaros un poquito de la reproducción asistida. Es decir, cuando una pareja, por la razón que sea, no puede quedarse embarazada la mujer, no pueden tener hijos, existen métodos para ayudar a la reproducción. Los más utilizados son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. La inseminación artificial es una técnica sencilla, dejémoslo así, que suele utilizarse cuando el número de espermatozoides son bajos o la calidad del esperma es mala. Entonces consiste en que el hombre obtiene los espermatozoides del semen y los deposita directamente. Bueno, el hombre no. O sea, el hombre coge sus espermatozoides y lo echa en un botecito. Y ahora, con un instrumental adecuado, como este que tenéis aquí dibujado, se introducen directamente en el útero de la mujer. Repito, se utiliza en casos de esterilidad que no incluyan nunca la incapacidad de la mujer para la fecundación. Entonces, por ejemplo, en parejas en las que el hombre muestra alteraciones del semen, por ejemplo, que haya pocos espermatozoides o que se muevan poco, entonces ahí sí se puede utilizar este método. En caso contrario, cuando el problema ya son más de la mujer, por ejemplo, u otros problemas, se recurre a la fecundación in vitro, que siempre va asociada a la transferencia de embriones. Es una técnica más compleja, entonces lo que se hace es extraer los óvulos de la mujer, primero, se realiza la fecundación in vitro, que es unir óvulos y espermatozoides, ¿vale? En una placa de vidrio, por eso lo de in vitro. Se cultivan los embriones, se seleccionan los más viables, los que estén más fuertes, más vigorosos, y se implantan en el útero de una mujer. Se transfieren los embriones. En España además se autoriza, por si no lo sabéis, la selección de embriones, pero solo si la finalidad es terapéutica. Por ejemplo, para curar a un hermano enfermo a través de células madre del cordón umbilical, pues se puede utilizar. Si no, no está permitida ningún tipo de selección de embriones por antojo. Repito, esta técnica se utiliza siempre cuando la esterilidad está provocada, pues a lo mejor obstrucción de las vías genitales de la mujer, o la mujer no puede producir óvulos, etcétera, etcétera. Es cuando se utiliza este tipo de técnicas. Bueno, pues hasta aquí este repaso del tema 5. Espero que os haya servido. Cualquier duda, pues ya sabéis, me podéis contactar para lo que queráis. Hasta pronto.